Hacíamos referencia a propósito de los datos que dio a conocer ayer el INDEC a propósito de la inflación y tenemos los datos del IPC online y por eso estamos en comunicación telefónica con el economista Gonzalo Semilla. Y los del Careva también tenemos. Obviamente, por supuesto. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Te extrañábamos, ¿viste? Gracias. Sí, ya me estaban ustedes buscando hacía unos días y yo estaba complicado, pero bueno, finalmente aquí estamos conversando. Creo que ni en vacaciones hubo paz, porque aunque nosotras no estuvimos al aire por vacaciones, creo que vos sí. Sí, yo sí estuve charlando con ustedes, sí lo recuerdo. Sí, claro que sí. Bueno, Gonzalo, viste, a veces no sé si, viste, voy de la formalidad a la informalidad. Bien, datos, ¿se sorprendieron con estos datos que obtuvieron a propósito de febrero? ¿Eran esperables? A ver, si bien estamos acostumbrados, porque trabajamos en un sector donde manejamos estadística, buscamos información, etcétera, un 5,3% de inflación en febrero a nosotros, al CREVA, y un 4,7% al INDEC, sorprende, porque es volver a épocas, digamos, vincularlo a momentos donde datos parecidos a este fueron después de una gran devaluación, de problemas internos económicos, políticos. Es como que nunca logramos pasar esos malos vientos y estos indicadores, en definitiva, no son buenos para nada. Es volver a ver los gráficos donde veíamos tendencias o curvas que descendían suavemente, a ver picos de nuevo hacia arriba, y que sí, efectivamente en el INDEC a nivel nacional se esperaba un valor en torno al 4%, después casi más cerca del 5%. Entonces es volver también en Bahía Blanca. Nosotros en diciembre habíamos cerrado un 2021 con un 48% en el año y ahora estamos de febrero del año pasado, pero este año en un 50%. Entonces es volver a ver cómo esa baja en la inflación volvió a tomar otra curva, otro nivel ascendente, y claro, nos llama la atención y nos preocupa a todos. ¿Y cuál es la proyección que se hace para lo que sigue? Digamos, teniendo en cuenta también que los precios internacionales repercuten aquí, si esos precios internacionales ya se ven reflejados en estos números de febrero. Sí, a ver, las proyecciones son altas. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar viendo tasas, obviamente, como el piso lo dejó marcado el año pasado. Si 50 fue en Nación, ese es el piso. Nadie está pensando que sea por debajo, a pesar que el acuerdo con el fondo hable de una franja entre el 38 y 48%. Bueno, el piso es 50. Con estos datos del casi 4% del INDEX en enero y 4,7% en febrero, el piso se desplaza hacia arriba. Ya se está pensando en un 55%, hay algunas consultoras que hablan del 60%. Las cuentas que uno podría hacer es lo siguiente: si uno toma hablo del CREVA, de nosotros, si nosotros tomamos el 5,3 como número que ocurriría durante todo lo que resta del año, esto va a asustar, pero no hay que hacerlo de esta forma. Nos da anualizado 87%. No está bien anualizar con un solo dato. Claro. Porque si nosotros anualizábamos con lo que nos dio en enero el 3,3, la inflación iba a ser del 48. Ahora, si anualizamos en función de los últimos 3 meses, diciembre, enero y febrero, nos da un 61, que es lo que yo le estoy comentando. Y si nosotros anualizamos el bimestre, enero y febrero, digamos, hacemos un promedio, como si fuera a ocurrir durante todo el año, nos da un 66%. Es decir, los números, de cualquier modo, no son buenos, lamentablemente. Es decir, si tuvimos en el 2019 54% y fue récord de los últimos 20 años, 60 va a ser mucho peor. Y estas cuestiones de las guerras,
de la guerra, del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, sí, efectivamente trae complicaciones a nivel internacional. Es como si fuera la pandemia, se está pareciendo que nos olvidamos y tenemos un conflicto bélico donde hay dos países muy fuertes productores de energía y de combustible y de cereales. Entonces eso impacta en toda la economía y nos pega, por decirlo de una manera, mucho más fuerte a nosotros por cuestiones endógenas. Somos un país en vía de desarrollo o emergente, y obviamente tenemos nuestros propios conflictos y ahora importamos los de afuera. Seguro, ¿no? Y además exportador de commodities e importador de un montón de cosas que todavía no se logran poder fabricar o no se vuelven a fabricar aquí en el país, y claro, esto sigue armando la bola de nieve. Sí, porque a ver, nosotros somos exportadores de cereales y hay aumentos en los cereales y eso podría ser viento de cola. Es una buena noticia que haya aumento en el precio internacional de algo que nosotros vendemos como materia prima. Pero después también hay fuertes aumentos en combustible y en gas, que nosotros importamos, sobre todo gas. Ahora las cuentas que ya se están dando vuelta es que, bueno, habría un balance positivo, porque nosotros, si bien vamos a tener un déficit en la compra de gas, tendríamos un superávit mayor al déficit en cuanto a la venta de nuestros productos de cereales. Pero igualmente cuando hay aumento en los precios internacionales, nosotros se incorporan a los precios domésticos. Por eso ya estábamos viendo durante el fin de febrero y todo lo que es el transcurso de marzo, tantos aumentos fuertes en productos de primera necesidad. ¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron? Sí, tuvimos 4 rubros de los 9 que nosotros medimos. Lideró alimentos y bebidas con casi el 7%, bastante por encima del 5,3%, y 3 más, que transporte, esparcimiento y educación, todos con entre 6 y 6,7%, es decir, fuertes aumentos en esos 4 capítulos. Hay otros que están por debajo del 5,3%, pero por ejemplo, salud 4,1%, y es alto, o equipamiento y funcionamiento 3,1%, es alto, lo que pasa que el promedio fue 5,3%. Así que esos son los 4 más importantes. Obviamente tracciona mucho alimentos y bebidas, y fuertemente lo que son en la categoría de estacionales, que son frutas y verduras frescas, casi con el 10% en un mes. Entonces tenemos aumentos muy fuertes. Bien, estaba viendo acá, en educación, diciembre, claro, por ser ya mes de vacaciones, venía tranquilo con un 2,1, enero ya se fue al doble con el 4,2, y ya este mes, como bien decías, es uno de los que más se notó el aumento con un 6,7, al registrarse ya el comienzo de actividades. ¿Estaría frenando, por ejemplo, educación ahí, o tal vez, como recién empezamos, y resta comprar libros, y resta comprar un par de cosas más, todavía se note una variación? Tomo ese ítem que es el que en este momento está preocupando a muchas familias, ¿no? Sí, no lo dudes, porque además marzo es el mes de las actualizaciones de las cuotas de los colegios privados, y estamos transcurriendo marzo. En marzo, en años anteriores, hemos tenido hasta el 17% o más del 12% de aumento en ese capítulo. Entonces, nosotros esperamos que en el rubro, con el capítulo de educación, en este mes que está transcurriendo, sea un valor más alto que el 6,7. Ya, como decís vos, enero y febrero hubo algunas variaciones asociadas a los útiles escolares y a cursos extraescolares, estilo de computación o de idioma. En febrero alguna cuota de colegio privado se retocó al alza, pero consideramos que este mes va a ser un poquito más fuerte. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de la inauguración ahí de la estación Tortuguitas, dijo, entre otras cosas, que el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina. ¿Qué te pareció esa frase, a propósito de lo que significa la inflación para cualquier país, pero para la Argentina? A ver, tiene muchas connotaciones. Uno le gustaría ver, cómo,
Claro. Ahora está el anuncio, ahora es el cómo, la acción. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es esa batería que se va a implementar? ¿Qué efectos tendrá? Si va a ser parche de muy corto plazo o no. Es verdad que pensar en el mediano y largo plazo para un gobierno que le queda un año y medio como mucho, digamos, como mucho en el sentido que después hay nuevas elecciones y podrá continuar, pero la gestión tiene un fin, y ante la necesidad de bajar a la inflación, no sé si va a ser, digamos, incluso la creencia de la gente y del mercado, no sé si va a decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la medida que va a implementar que tenga resultados? Porque los 2 años anteriores no lo tuvo. Bueno, tuvimos una crisis internacional, digamos, vinculada a la salud, tenemos la guerra, cómo uno neutraliza los efectos de la guerra, digamos, de Ucrania y Rusia, cómo hago para lidiar con los aumentos de frutas y verduras frescas que no estaban nunca incluidas en un plan de precios cuidados, hoy que está subiendo tanto, el tema de la carne, digamos, hay miles de frentes abiertos en toda la cadena de producción y de comercialización, que es donde apunto los cañones, que no me generen conflictos que generalmente ocurren, que tenga un cierto mecanismo de control que no es tan fácil. Así que nada, también el anunciar que a partir de tal día va a empezar la guerra contra los precios o algo por el estilo, también es una medida que los empresarios o los productores se pueden anticipar, es decir, bueno, si algo va a venir fuerte con este mensaje, yo lo ajusto ahora ya, por si después no lo voy a poder hacer. Claro, este sería, Gonzalo, el panorama, o es el panorama real. Y si en este momento viniese un funcionario y dijese, bueno, ustedes economistas, que son los que saben, ¿qué propondrían, qué se podría llegar a hacer de lo que, bueno, de todo lo que es este espectro, ¿no? Tanta cantidad de frentes abiertos. ¿Habría alguna medida integral que se podría llegar a tomar, o esta Argentina es tan difícil que bueno, hay que tener en cuenta todo esto que recién decía? No, es complejo, sí, pero cualquier contexto económico, político, digamos, tenemos el COVID, escuchamos que China está confinando en ciudades de 30 millones de habitantes, hay un par de fechas en Argentina que se están teniendo en cuenta, que es el fin de semana, creo que de Pascua, o algún otro más, que son fechas claves. Entonces, digamos, esto no está resuelto. Hubo un pequeño aumento en el día de ayer en los casos de COVID en Argentina, el conflicto que no se sabe qué va a ocurrir, si es con las sanciones económicas del mundo contra Rusia, China, bueno, es decir, complicaciones hay todo el mundo. Acá obviamente las tenemos las propias. Que yo les pueda transmitir un plan integral es muy complejo, primero porque no estoy en la mesa chica del gobierno. No, seguro, por supuesto. Se necesita, ahí Melconian está pensando justamente hacer, creo que lo mencionó, un plan a 20 años. Claramente, cualquier cosa que uno piense tiene que ir en ese sentido, en 20 años, vista. Claro. No hay chance que podamos pensar en un año. La inflación digamos, de una proyección o sensación de un 60% anual no se baja al 30%, es decir, a la mitad en un año, es imposible. Hay que pensar en muchos más años, y no solo en cuestiones de precios, sino también uno tiene que pensar en la educación de la gente, claro, que la educación es importante, la alimentación de la gente. No, tenemos 20 millones de pobres, ¿cómo hacemos cada año para sacar del umbral de pobreza, por decir algo, a 1 millón de personas? ¿Qué? Y el resto va a tener que esperar 20 años para poder dejar de ser pobres. Entonces, es muy complejo, y por otro lado, el gobierno debiera, a veces se habla de gradualismo de shocks, la verdad que es difícil, cómo el gobierno revierte las expectativas de los empresarios. Ayer hablábamos con José de Mendiguren y decía que, bueno, este acuerdo de entendimiento del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional corre los plazos, y que esos plazos es el periodo de gracia que tiene el gobierno para cambiar la matriz productiva, y a partir de ese cambio de matriz productiva, entonces generar el ingreso de divisas que la Argentina necesita para, por ejemplo, pagar o pagar la deuda.
digamos, si soy positiva, lo pienso que puede ser. Ahora, el plazo no me parece tan grande para cambiar la matriz productiva. Es muy difícil porque si no creo que lo habríamos hecho. Se necesita un consenso absoluto y que sea un pacto general y duradero en el tiempo. No importa quién gobierna. Claro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y que cualquier país hace? No importa el gobierno que esté, tiene 5 líneas de trabajo y se mantiene a lo largo de los años. Acá no pasa esto, hay mucha puja política, económica, entonces no sé por qué nos cuesta tanto a los argentinos cambiar. Pero sí es verdad que este acuerdo en el fondo nos da algo de oxígeno, evitamos el default, que es importante, pero hay que ver, y todo esto que ustedes explicaron es un modelo, y si bien sabemos que el modelo, que a veces es una abstracción de la realidad, cuando nos damos vuelta y salimos a la calle, estamos bombardeados de todos lados. No es que la intención sea mala del gobierno, la intención y la planificación y un modelo puede ser interesante, después hay que accionarlo e implementarlo, que es lo más complejo. Seguro. Porque hay cuestiones variables que vos crees que puedes manejar internas y después te viene un conflicto bélico. Entonces, acabás de hacer un esfuerzo, cerrar con el fondo, plantear una inflación más baja, exportaciones, etcétera, algunas correcciones de emisión monetaria, incentivar las exportaciones, lo que es la economía del conocimiento, y si tiene un conflicto bélico que no sabes cuándo termina y hasta dónde llega el impacto. Entonces uno vuelve de nuevo a lo que es el aumento de las retenciones, pero eso genera un tironeo muy fuerte con el sector. Ahora se está leyendo si hay un impuesto a la riqueza por los próximos 10 años. Es decir, bueno, saltan imponderables que a veces es difícil de poder resolver en corto plazo. Seguro. Y a todo esto, recordemos también este año que se sigue tratando el tema de la disminución o quita de subsidios en los servicios esenciales y, bueno, audiencias públicas, versiones cruzadas y demás, lo que va a hacer también que algunos números suban más de lo esperado para algunos. Sí, va a ser así. A ver, digamos, si bien el acuerdo con el fondo no implica una quita o una baja del gasto, sino un reordenamiento, lo que se destina al esfuerzo es a una mejor recaudación. Exacto. Pues, digamos, como consecuencia de reactivación de la economía y de una mejor, no presión fiscal, sino recaudación de sectores que por ahí no están al día, por decirlo de una manera. Pero bueno, todo uno puede decir teoría es un modelo, y bueno, así funciona. El mundo funciona primero con un papel y un lápiz y armando modelos, después haciendo varias proyecciones de escenarios y después implementándolo. Algunos funcionan, otros no, y a nosotros no se está funcionando esta cuestión. Estamos un poquito complicados ahí. Sí. Gonzalo, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias a usted y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Adiós. Era la palabra del economista Gonzalo Semilla a propósito de los datos del CREVA y también, por supuesto, linkeábamos con los datos que ayer dio a conocer el INDEC a propósito de la inflación.